Bueno, ahora vamos a enunciar unos teoremas relacionados a los hiperplanos o se llaman también teoremas de separación. Estos teoremas por el momento solamente daremos la idea de cómo se demostrarían. Posteriormente subiremos algunos videos ya con la demostración formal. ¿Esto por qué? Pues porque la manera de aproximarse a demostrar estos teoremas es variada, o sea, depende del autor, pues hay muchísimas formas de demostrarlo. Algunas demostraciones implican construcciones, desde mi punto de vista, relativamente largas, y otras demostraciones implican pues muchas construcciones con funciones y elementos de topología. Entonces, hasta que se decida cuál es la mejor, hasta que decida yo cuál para mí es la mejor aproximación que quede clara, pues ya haré todas las construcciones debidas. Aquí voy a enunciar algunas consecuencias de esas construcciones que no hemos presentado, pero que dan idea de qué es lo que nos están diciendo estos teoremas. ¿Okay? Entonces, supongamos que tenemos un conjunto que no es vacío, que está en Rn, y la hipótesis es que es cerrado y convexo, y tomemos un punto que esté en el complemento de este conjunto. Entonces tenemos dos resultados asociados a estas hipótesis. El primer resultado es el que se llama teorema del hiperplano soporte y dice lo siguiente. Dice, existe un punto en la frontera de X y un hiperplano de parámetros P alfa que soporta a X en este punto de la frontera y lo separa del conjunto dado por un solo elemento que es el X asterisco. Entonces, por eso se llaman teoremas de separación, ¿no? Entonces, con estas hipótesis, yo puedo construir un hiperplano soporte en el conjunto X de tal manera que separa al conjunto X del conjunto cuyo elemento es X asterisco. Es decir, el conjunto X queda de un lado del hiperplano y el punto X asterisco queda del otro. ¿Ok? Hay un P y un alfa específicos que tienen esta propiedad. Y además hay este otro hiperplano, ¿ok? Existe otro hiperplano, no sabemos si es único, pero por lo menos hay otro hiperplano que separa X estrictamente de X'. Es decir, va a haber un hiperplano en donde al intersectarlo con el conjunto X y con el conjunto que tiene el elemento X asterisco, queda el conjunto de un lado, el conjunto con el elemento X asterisco queda del otro, y aparte ninguno intersecta este hiperplano. Entonces, en términos de esquema sería lo siguiente, ¿no? El primer teorema del inciso A nos dice que dado un conjunto y un punto en su complemento, existe un hiperplano soporte que pasa por un punto en la frontera, de tal manera que X queda de un lado del hiperplano y X asterisco, el conjunto X asterisco queda del otro lado del hiperplano. Y el inciso B nos dice que eso pasa, pero también hay otro hiperplano, ¿sale? Que hace una separación estricta, es decir, el X queda de un lado del hiperplano, el X el X asterisco queda del otro lado del hiperplano y la intersección de ambos conjuntos con el hiperplano pues es vacía, ¿no? Entonces tenemos separación mediante un hiperplano soporte y separación estricta mediante otro hiperplano. Entonces, eh, ¿cuál es la idea de la demostración? ¿Ok? La idea de la demostración es que existe un y asterisco en la frontera de X y de hecho este es el paso más largo de la demostración. Que de tal manera que minimiza la distancia de X asterisco con cualquier conjunto, con cualquier elemento que esté en este conjunto. Entonces, si yo me pongo a medir todas las distancias de este X asterisco con los elementos del conjunto, ¿sale? Va a haber uno que tiene la distancia más pequeña. Y resulta ser que ese punto que tiene la distancia más pequeña vive en la frontera. ¿Ok? Entonces vive en la frontera y además es el único punto que tiene esta propiedad. Entonces esta es como la construcción que es un poco más larga, pero se puede hacer esa construcción y se puede concluir precisamente eso, ¿no? Que es el único punto que vive en la frontera de X y que minimiza la distancia con el elemento que está en el complemento dado, ¿no? Ahora, ya que
Se garantiza la existencia de ese punto en la frontera. Estamos tratando de ver cómo se demostraría el inciso A. Tengo que construir el hiperplano, ¿no? Soporte. Entonces, pues lo que hacemos es que tomamos el hiperplano soporte. Y este hiperplano soporte, vamos a definir el P como la diferencia del y asterisco menos x asterisco. Geométricamente el P sería esto, ¿no? Es el vector que va desde x asterisco hasta y asterisco. Entonces, observemos que con esta construcción, hacia donde apunta el P, ese es el H es el semiespacio superior, ¿no? Entonces, lo que va a resultar ser es que el semiespacio superior queda, X queda lo que vamos a ver ahora es que precisamente hacia donde apunte la P, de ese lado va a ser el semiespacio superior y del lado contrario va a ser el inferior, ¿no? Ok. Entonces ya hemos definido el P, ¿no? Entonces tenemos el punto que minimiza, tenemos el X, el punto externo al conjunto, el punto que minimiza las distancias, el X externo al conjunto, definimos el P y ahora el alfa va a ser lo siguiente. El alfa lo vamos a tomar como el ínfimo de todos los productos puntos P definido así, por el conjunto, por elementos del conjunto X. Habíamos visto en videos anteriores que si te acercas del lado del semiespacio superior, mientras más cerca estés del hiperplano, que define este semiespacio superior, pues estos valores tienden a disminuir, ¿no? Los productos puntos tienden a disminuir y son el ínfimo, ¿no? Esto lo comentábamos en videos anteriores, por eso definimos el alfa de esta forma. Y ya con eso demostramos bueno, y con un poco de álgebra se demuestra que precisamente el X queda de un lado, es decir, hacerlo producto punto con el P es positivo, y cuando lo hacemos producto punto con P con X asterisco, pues es negativo, entonces pues ya se está separando, ¿no? Unos puntos están de un lado, otros puntos están del otro. Esa sería la idea de la demostración para el inciso A. Para el inciso B, la idea de la demostración es esta, pero bueno, cabe aclarar que esta idea de demostración es con un tipo de construcción. Cuando subamos la demostración formal, pues ya sea que optemos por esta construcción, ¿no? O por una construcción que también demuestre los resultados. Para la separación estricta, lo que hacemos es elegir un punto que le habíamos llamado y1 asterisco. Entonces, este punto y1 asterisco va a ser cualquier punto de la combinación convexa para un lambda entre 0 y 1, es decir, este punto está en la línea que une X asterisco con Y asterisco. Entonces, en este caso, por ejemplo, para esta figurita, ese sería el Y1 asterisco, ¿no? Y precisamente, pues, como el Y asterisco existe, este Y1 asterisco existe, ¿no? Y después lo que hacemos es tomar un hiperplano, el hiperplano en verde en este caso, en donde la beta lo elegimos como el producto punto de P con Y1 asterisco. Recordemos que si un punto pasa, si un punto pertenece a un hiperplano, satisface que cuando lo hacemos producto punto con el hiperplano te da el valor, en este caso beta. Entonces elegimos esta beta así, ¿no? Y en este caso la separación sería estricta porque pues, la intersección de la manera en que se construyó el Y1 asterisco, tanto con el conjunto como con el punto fuera del conjunto, es vacía, ¿no? Entonces esta sería la idea de las demostraciones de estos resultados y bueno, posteriormente subiríamos la demostración formal.